Bienvenido a la segunda cápsula de aprendizaje de español. En esta cápsula hablaremos de los elementos del predicado, los cuales son verbo, objeto directo, objeto indirecto, modificador circunstancial y finalmente el adverbio. El verbo es la clase de palabra que puede tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Hay formas no personales del verbo, las cuales no están conjugadas con las personas gramaticales. Su función es acompañar al verbo auxiliar. Se pueden llamar verboides o impersonales. La clasificación de los verboides es la siguiente: infinitivo, participio y gerundio. Las terminaciones del infinitivo son ar, ir. Las del participio regular son ado, ido, y las del participio irregular to, so, cho. Finalmente, las del gerundio son ando, yendo, yendo. Los verbos se clasifican en dos formas, en simple y en compuesta. La forma simple tiene tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo indicativo tiene 5 tiempos: presente, pretérito, futuro, copretérito y pospretérito. El modo subjuntivo, 3 tiempos: presente, pretérito y futuro. Finalmente, el modo imperativo solo tiene un tiempo, que es el presente, y solamente se conjuga en segunda persona, tanto del singular como el plural. La forma compuesta tiene dos modos, indicativo y subjuntivo. Se llaman igual que la forma simple, agregando la partícula ante. ¿Qué significa cada modo? El modo indicativo, acciones reales; el subjuntivo, acciones posibles; y el imperativo, mandato, orden, súplica o ruego. Los complementos del predicado son 4: núcleo verbal o núcleo del predicado, que es el verbo; objeto directo, objeto indirecto y modificador circunstancial. Empezaremos con el objeto directo, que es también llamado complemento directo, el cual va a hacer referencia a la persona, al animal, al objeto que recibe la acción, y va a estar precedido de la palabra a. Se puede obtener realizando la pregunta ¿qué? Más el verbo, más el sujeto, y puede ser sustituido por lo, la, los, las. Las oraciones de este tipo, que tienen este tipo de complemento, pueden ser cambiadas a voz pasiva. Por otro lado, el objeto indirecto es también llamado complemento indirecto y va a salir beneficiado o perjudicado en la acción. Casi siempre va a estar acompañado de a o para. Su fórmula es a quién o para quién más verbo. Si es que hay objeto directo, bueno, lo colocamos dentro de la fórmula y más sujeto. Puede ser sustituido por te, le, me, nos, os y les. El modificador circunstancial va a ser llamado también complemento circunstancial y tiene varias clasificaciones: de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de causa, de finalidad, de compañía, materia, instrumento, duda, afirmación, negación y tema. Los que son más recurrentes dentro de los exámenes de admisión son los complementos circunstanciales de lugar, de tiempo y de modo. El adverbio es una palabra que va a modificar al verbo, al adjetivo o a otro adverbio en la oración y va a indicar modo, tiempo, lugar, entre otras cuestiones. Se clasifican en calificativos, determinativos, de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, duda, afirmación y negación. En esta tabla puedes visualizar la clasificación de los adverbios. Las preposiciones van a ser palabras invariables que sirven para relacionar palabras o grupos de palabras entre sí en la oración y que nunca pueden aparecer solas. Su presencia es indispensable para que la oración tenga sentido. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con,
contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. La preposición so casi no se utiliza. Las conjunciones son elementos invariables, pues no presentan modificaciones en su forma y van a funcionar como enlace entre las oraciones y van a establecer también así una relación. Se clasifican en simples y compuestas. En esta tabla puedes checar la clasificación de las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes, que las utilizaremos cuando lleguemos al tema de oraciones compuestas. Los tipos de predicado son dos: predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal está formado por un verbo copulativo, puede ser, estar o parecer. Este tipo de predicados aportan únicamente una cualidad o estado del sujeto. Ejemplos: Patricia es nuestra profesora de lengua. La noticia estuvo desgarradora. La sinfonía parece un auténtico ensamble de cantos de pájaros. Por otro lado, el predicado verbal va a estar formado por un verbo predicativo, es decir, cualquier verbo que no sea copulativo y funciona como núcleo. También puede ir acompañado de uno o más complementos. Ejemplos: Patricia enseña lengua a sus alumnos. Los presidentes firmaron el acuerdo. Los alumnos compraron los libros requeridos para el curso. ¿Qué es entonces una categoría gramatical? Las categorías gramaticales, como lo decíamos en un principio, son las que otorgan función, que tienen una función dentro de la oración. De esta forma van a tener un significado dentro de la misma. Son las siguientes: dentro del sujeto, artículo, adjetivo, sustantivo y pronombre. Dentro del predicado, verbo y adverbio. Y las categorías que se van a encargar de ir enlazando el discurso que está dentro del texto son las conjunciones y las preposiciones. Te reto a que analicemos una oración. El joven apuesto compró flores para su novia en el mercado ayer. ¿Cómo lo visualizas? El joven apuesto es el sujeto. Compró flores para su novia en el mercado ayer es el predicado. Ahora vamos a analizar los elementos del sujeto. La palabra él es artículo determinado y a la vez es modificador directo del sujeto. La palabra joven es un sustantivo concreto y a su vez es el núcleo del sujeto. La palabra apuesto es adjetivo calificativo y a su vez modificador directo del sujeto. Ahora vamos con los elementos del predicado. Compró es un verbo en tercera persona del singular, en modo indicativo, en tiempo pasado o tiempo pretérito, en forma simple y es núcleo del predicado. Flores es objeto directo. Para su novia, objeto indirecto. En el mercado, modificador circunstancial de lugar. Ayer, modificador circunstancial de tiempo. Espero te sirva esta explicación y puedas continuar con tu estudio. Muchas gracias.